Nos mandaron a la Sierra de Coahuila, un destacamento pequeño, 6 hombres. La orden era clara: vigilar un camino solitario, donde se sospechaba movimiento nocturno. El clima estaba helado, la neblina cubría todo, y apenas podíamos ver a 2 metros. El silencio era tan denso que cada respiración parecía un ruido prohibido. Nadie hablaba, todos atentos, esperando algo que nunca llegaba. Instalamos el campamento cerca de un arroyo seco. El viento silbaba entre los árboles y hacía crujir las ramas, como si alguien caminara alrededor. Uno de mis compañeros juró escuchar pasos, pero al revisar, no encontramos nada. La sensación de estar vigilados era constante, como si la sierra misma nos observara. La radio apenas funcionaba, y la comunicación con el cuartel se cortaba cada pocos minutos. A medianoche, los perros del pueblo cercano comenzaron a ladrar sin parar. El eco llegaba hasta nosotros, mezclado con un olor extraño, como tierra mojada y humo. Nadie se atrevía a dormir. El teniente ordenó mantener las armas listas, aunque no había señales de enemigos. El frío se volvió insoportable, y algunos empezaron a temblar, no solo por el clima, sino por la tensión que nos rodeaba. De pronto, escuchamos un grito lejano, como de mujer. Resonó entre los cerros y nos dejó helados. El teniente mandó a 2 soldados a revisar, pero regresaron pálidos. No había nadie, solo huellas descalzas en la tierra húmeda. Huellas pequeñas, como de un niño, rodeando nuestro campamento. Nadie entendía cómo habían aparecido sin que los viéramos llegar. El silencio volvió más pesado que antes. La neblina se cerró sobre nosotros y apenas distinguíamos las siluetas de los árboles. Uno de los soldados dijo que vio una figura blanca entre los árboles, parada, mirándonos. Cuando apuntamos las linternas, no había nada. El miedo comenzó a apoderarse del grupo, aunque nadie lo admitía en voz alta. A las 3 de la mañana, el generador se apagó solo. La oscuridad fue total. En ese instante, escuchamos pasos alrededor, lentos, pesados, como si alguien caminara en círculo. Disparamos al aire, pero el sonido de los pasos no se detuvo. Era como si nos rodearan, invisibles, jugando con nuestra desesperación. El teniente ordenó replegarnos hacia el camino principal. Al avanzar, vimos sombras moverse entre los árboles, siempre a la misma distancia, nunca más cerca ni más lejos. El aire se volvió helado, y cada vez que mirábamos atrás, parecía que algo nos seguía. Nadie hablaba, solo el crujir de las botas sobre la tierra húmeda. Al amanecer, todo desapareció. El clima cambió, el sol salió, y la neblina se disipó. Revisamos el campamento. Alrededor de nuestras tiendas había huellas descalzas, cientos de ellas, como si nos hubieran rodeado toda la noche. El cuartel nunca registró actividad enemiga en esa zona. Hasta hoy, ninguno de nosotros puede explicar que nos vigiló en la sierra. Esa fue nuestra experiencia, y hasta hoy, ninguno de nosotros puede explicar que nos vigiló aquella noche. Lo único cierto es que la sierra nunca estuvo vacía, y que seguimos cargando con ese recuerdo como si fuera una misión inconclusa. Otro suscriptor nos envió su relato. También es soldado del gobierno de México. Esta vez, no ocurrió en la sierra. Nos mandaron a un bosque en Michoacán, 6 hombres, con la orden de vigilar un campamento sospechoso. El clima era húmedo, la neblina cubría los árboles, y el silencio era tan profundo que hasta el crujir de las ramas parecía un disparo. Nadie hablaba, todos atentos, esperando movimiento. Instalamos el perímetro
cerca de un arroyo. El agua corría lenta, pero de pronto dejó de sonar. El bosque entero quedó en silencio absoluto. Ni insectos, ni viento. El teniente nos miró serio. Algo no está bien. La radio comenzó a emitir estática, como si alguien intentara hablar desde otra frecuencia. A lo lejos vimos luces pequeñas, como linternas moviéndose entre los árboles. Nos preparamos para un interceptar, pero las luces se apagaron de golpe. Al revisar el terreno, encontramos huellas frescas, descalzas, rodeando nuestro campamento. Era imposible que alguien hubiera llegado sin ser visto. El aire se volvió helado. Uno de los soldados dijo que escuchó voces, órdenes militares, pero no eran humanas. Eran graves, distorsionadas, como si vinieran desde el fondo del bosque. Nadie respondió. Todos estábamos paralizados, con las armas listas, pero sin saber hacia dónde apuntar. De pronto, un grito resonó entre los árboles. Era agudo, como de mujer, pero demasiado largo, inhumano. El eco nos rodeó y el bosque entero vibró. Disparamos al aire, intentando romper el silencio, pero el grito no se detuvo. Solo se fue apagando lentamente, como si se alejara. El teniente ordenó avanzar hacia el claro. Caminamos en fila, pero cada paso se sentía vigilado. Las sombras parecían moverse solas, y cada vez que alumbrábamos con las linternas, los árboles cambiaban de forma, como si se acercaran. Nadie quería admitirlo, pero el miedo era real. Al llegar al claro, encontramos restos de fogatas apagadas y casquillos de bala viejos. El suelo estaba marcado con huellas, pero no había cuerpos ni señales de combate. Tan solo silencio. El aire olía a pólvora, como si alguien hubiera disparado hace minutos, aunque nosotros no escuchamos nada. Decidimos montar un campamento improvisado. Eran las 3 de la mañana, y el frío era insoportable. Encendimos una fogata pequeña, pero la leña húmeda apenas ardían. Nadie podía dormir. El bosque parecía cerrarse sobre nosotros, y cada sombra proyectada por el fuego se movía como si tuviera vida propia. El silencio era tan pesado que hasta nuestras respiraciones parecían demasiado fuertes. Uno de los soldados dijo que vio figuras paradas entre los árboles, observándonos. Cuando apuntamos las linternas, no había nada, pero entonces un olor penetrante nos envolvió, olor a muerto, como si algo podrido estuviera muy cerca. Al amanecer, todo cambió. El bosque volvió a la normalidad. En insectos, pájaros, el arroyo corriendo. Reportamos que no hubo actividad, pero todos sabíamos que algo nos rodeó esa noche. Hasta hoy, ninguno de nosotros quiere volver a ese bosque. Dicen que ahí los muertos siguen patrullando.